Bueno, seguimos al aire. Ahora vamos a hablar un poquito en Onda Verde. Vamos a hablar de las últimas novedades de Henkel con el anuncio de seguir promoviendo la economía circular. La compañía anunció que para el 2025 el 100% del empaque será reciclable, reutilizable o compostable. Un nuevo camino, un nuevo paso, ¿no?, en el camino de la sustentabilidad de esta compañía. Pero para repasar un poco las últimas novedades, las de empaque y algunas otras, ya tenemos en línea a Ignacio Martínez Sabino, responsable de comunicación corporativa de Henkel Argentina y Chile. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Hola Estefanía, un gusto saludarte. Igualmente, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco primero, si querés, así, dos líneas para ver, para aquellos que no están tan familiarizados con la compañía, ¿a qué se dedican? Bueno, básicamente Henkel es una empresa alemana que tiene operaciones en más de 120 países y en 3 áreas de negocios. Vende en las áreas de consumo productos de limpieza del hogar, productos de cosmética capilar y cuidado personal, y después ya en el negocio industrial todo lo que es tecnologías adhesivas para todo lo que vaya pegado, desde lo que va dentro del auto hasta dentro de un smartphone, una computadora, hasta paquete de galletitas, etiquetado de bebidas, etcétera, con un sinfín de aplicaciones. ¿Y qué peso tiene, ¿no?, el tema? Justo hicieron este anuncio vinculado con empaques. ¿Qué peso tienen los empaques, digamos, dentro de la actividad cotidiana de ustedes? Mirá, como empresa global, y no solo en términos de los productos de consumo que se colocan en el mercado, ya sea para productos para lavar la ropa, shampoos, crema de enjuague, otro tipo de productos para el cuidado del piso, e incluso también este enfoque aplica para lo que es el empaque industrial, propio también de temas logísticos, empaques de cartón. Exacto, o sea, es consumo, digamos, directo al consumidor y también el famoso B2B, ¿no? Ahí también. Y sí, exacto. Y en ese sentido, bueno, la empresa ya tiene desde el año 2010 una estrategia bastante fuerte de sustentabilidad, donde lo que apunta es a triplicar su eficiencia de recursos. Es decir, que de aquí a 2030 la empresa tiene que vender 3 veces más, pero con la misma huella ambiental desde acá. Y lo que está haciendo ahora es, de alguna manera, marcando un nuevo enfoque estratégico para todo lo que es el manejo de empaque. Lo cierto es que el plástico empezó a venderse masivamente en la década del 50 y a partir de ahí se volvió como el material no solo preferido, sino también el más apto para contener productos por distintas características. Primero, para mantener la calidad del producto que contiene, y por otro lado también para bancarse y resistir lo que hace al transporte y demás. Por otro lado también es de los materiales más livianos que al mismo tiempo hace que se reduzca la huella logística en términos de emisión de dióxido de carbono. Pero ¿qué sucede? Hay 2 puntos clave para lo que es el fomento de la economía circular. Primero, entender que el plástico no pertenece a la naturaleza. Eso es clave. Uh-huh. Y por eso también se trabaja mucho en educarse con respecto al consumo y a cómo utilizarlo. Es que ahí también está la clave, ¿no? Porque en general cuando hablamos de medio ambiente, ¿no? O sea, es muy raro que haya un impacto cero. Entonces vos decís, bueno, no uso el plástico, uso, no sé, vidrio. Bueno, y esto, ¿cómo aumenta la huella de carbono en el transporte? Por el peso, por el gasto de nafta. Entonces, la verdad que cuando uno compara una alternativa con otra, siempre hay que hacer como la mirada integral. Y son situaciones o decisiones difíciles, ¿no? El qué contra qué. Y ahí también es este cambio de mirada en lo que tiene que ver con economía circular, con decir, bueno, no es solo si lo uso o no lo uso, sino cómo lo desecho, cómo vuelve a ingresar en todo el sistema, y ahí creo que, bueno, son muchas las compañías que cada vez más están trabajando en este cambio de mirada del consumo. Sí, es tal cual, vos lo decís, y en todo tipo de decisión lo que se evalúa es el impacto en su totalidad, de todo el ciclo. Y es precisamente este nuevo enfoque donde dice Henkel, bueno, de aquí a 2025 el 100% de todos los empaques de la compañía van a ser reutilizables, renovables o compostables. Uh-huh. Entonces, para eso, en ese marco estratégico, es difícil graficarlo radialmente, porque por ahí con una imagen es mucho más fácil mostrarlo. Pero te lo resumo básicamente en 3 puntos. Primero, trabajar en materiales de fuentes sostenibles, es el primer punto de esta estrategia, es decir, uh-huh,
cómo nos comprometemos como compañía a utilizar primero mayor proporción de materiales sostenibles en sus dos vías. Primero, con materiales que provengan de fuentes renovables, y por otro lado, utilizar materiales ya reciclados, especialmente plástico que tenga esa condición. Uh-huh. Después, el segundo punto para trabajar esto, desde la compañía, es el diseño más inteligente del empaque, en el sentido que, obviamente, cuidando siempre temas como la estabilidad, la apariencia, ir aplicando, ir reemplazando materiales vírgenes en el empaque de producto por materiales reciclados, y que eso también permita al empaque tener las mismas características o de alguna manera conservar el producto que contiene en la calidad original. Perfecto. Y después, obviamente también analizando lo que te decía en cuanto a transporte y logística, yo aquí tengo un ejemplo muy claro que de hecho lo aplicamos en Argentina. Sí. Nosotros vendemos adhesivos a base de agua que se usa principalmente para lo que es elaborar cajas de cartón. Sí. Entonces, esos adhesivos antes se vendían en empaques de 1 tonelada, que eran como tambores de plástico con una rejita de aluminio que a veces es muy común ver en la calle. Sí. Lo que hicimos fue reemplazar esos contenedores de aluminio y plástico por contenedores de cartón corrugado. Eso, obviamente, tiene múltiples beneficios, desde bajar la cantidad de camiones que nosotros necesitamos para transportar los contenedores vacíos. Perfecto. Porque imagínate, ese va plegado, entonces entran 8 veces más cantidad en un camión, eso ya nos ahorra también en una instancia previa a la comercialización. Uh-huh. Después, cuando el producto va dentro del cartón y llega al cliente, ese cartón lo puede utilizar como materia prima, es decir, recicla y reutiliza ese empaque que venía de una materia prima para usarlo en su producto final. Perfecto. Y lo otro es que el contenedor plástico, para volver a usarse, necesitaba ser lavado y consumía alrededor de 500 litros de agua su lavado para reutilizar en hasta 6 ciclos. Por el volumen que nosotros tenemos de producción, todo este cambio nos permitió ahorrar 95.000 litros de agua al mes. Impresionante. Claro, y ahí está esto que decíamos, ¿no? De la mirada integral, o sea, no es solo el plástico, o el cartón, sino es pensar, digamos, la huella de carbono por la logística, el consumo de nafta y demás, más el tema del lavado, bueno, un montón de recursos que evalúas todo junto, ¿no? Con esta mirada. Exacto. Y el otro punto muy importante, y que creo donde tenemos más oportunidades de trabajo articulado, tiene que ver con, cerrar el ciclo, cómo hacer que esto, en definitiva, se haga que el empaque de los productos pueda ser reciclado una vez que estos hayan sido consumidos en su etapa de desecho. Para esto, obviamente, Henkel está comprometida en esta estrategia a seguir explorando soluciones, como sistema de recarga, por ejemplo, uh-huh. Que se vuelva al tema de vos tenés un bidón de jabón líquido para la ropa, ¿qué puedo hacer con ese bidón y recargarlo? Pero eso implica también trabajar mucho con el retail. Uh-huh. En eso, Henkel a nivel global ha sido siempre pionera. Hoy está trabajando en algunas asociaciones también con respecto al plástico. Por ejemplo, participa en New Plastics Economy, que es una iniciativa global de la casa, ¿no? Fundación. Sí. Exactamente. Uh-huh. Entonces, es parte de esa discusión, donde decir, el futuro de los plásticos son necesarios, sí, son los que reúnen las mejores condiciones, sí, ¿cómo hacemos entre todos los actores, desde productores hasta comercializadores, temas logísticos y los propios consumidores y también los gobiernos, que forman un papel muy importante a la hora de establecer sistemas de reciclaje? Uh-huh. Es decir, ¿cómo repensamos toda una logística en determinados negocios de modo tal que esta economía circular sea posible? ¿Y cómo ves el eslabón del consumidor, ¿no? Vos me hablabas, de iniciativas en las que tal vez podían diseñar o llegar a un acuerdo con otras empresas, en el caso del B2B, pero ¿qué pasa con los consumidores? ¿Cómo los ves vos hoy en cuanto a decir, yo llevo el frasco para recargar el shampoo o el líquido para lavar la ropa? Digamos, ¿qué ven ustedes tal vez de experiencias en otros países y cómo ven la posibilidad de poder llegar a esquemas similares acá en Argentina? Mira, obviamente en Europa hay avances más grandes en la conciencia del consumo sostenible, pero también en las herramientas disponibles para aplicarlo. Tal cual, es el huevo o la gallina, ¿no? Es como complejo. Exactamente, porque es como todo. Nosotros desde el año 2010, principalmente en donde está nuestra planta y donde está,
Bueno, en la provincia, en el Gran Buenos Aires en general, y en Chivilcoy, donde está nuestra planta, hacemos un programa que se llama Club de Sustentabilidad Henkel, y donde básicamente educamos a los chicos en tener conductas y hábitos saludables. Pero ¿qué pasa? También depende del lugar donde están. Cuando vos enseñás la conducta de separar los residuos, si vos después ves que viene el camión de basura y te tira las 3 bolsitas que vos te tomaste el trabajo de separar en el mismo lugar, si no es muy motivante, ¿no? Sí, no, tal cual. Es muy difícil. Por eso sabemos que esto va alineado de dos cosas. Primero, la educación al consumidor, el cambio cultural, pero también la disposición de herramientas y sistemas de reciclaje que efectivamente después lleven esos a la práctica. Hay algunos avances, nosotros somos parte del programa de San Isidro Recicla, donde están nuestras oficinas, y eso nos permitió establecer en nuestras oficinas circuitos de reciclado, donde todo lo que se genera en nuestra oficina tiene un tratamiento y una reutilización o reciclado posterior. Pero bueno, es justamente donde nosotros estamos emplazados y donde ese programa estaba disponible. Sí, se tienen que dar las condiciones, ¿no? Y hablabas recién de este club, y también leía en la información más de contexto internacional que la compañía trabaja con embajadores de sustentabilidad. Me gustó también la idea, ¿no? Contanos un poco. Bueno, en ese sentido, el compromiso de Henkel, imagínense, es una empresa de 142 años, y este año, en 2019 vamos a publicar el reporte número 28 de sustentabilidad, que es global. Y en ese sentido también entiende que cada uno desde su función, cada uno de los 50.000 empleados que trabajamos acá, en cierto punto, en el lugar de donde nos toque aportar, somos embajadores. Entonces se lanzó un ambicioso programa de capacitación que fue online, pero la verdad que estaba muy integral, e incluso tenía instancias de evaluación, donde nos pusimos el objetivo de, hacia fin del año 2017, estar todos capacitados en cuanto a la estrategia, los principales temas que hacen a nuestros negocios y cadena de valor, y al mismo tiempo nos capacitó para que podamos ser transmisores de todos estos conocimientos, principalmente en escuelas, con chicos, porque también entendemos que las nuevas generaciones son quien van a empujar muchísimo más, y también por esto que te comentaba, donde a falta de todavía mecanismos más sólidos de recolección, por ahí todo este proceso de socialización y cambio cultural se está dando más desde las instituciones y las escuelas hacia los chicos que desde los propios hogares. Totalmente. Pero sin duda van a ser las nuevas generaciones las que terminen de empujar y ya crecen con otra mentalidad, con lo cual hay que explicar menos, ¿no? Que a los grandes que tuvimos que hacer un poco el switch, ¿no? De pensar esto de que, no sé, pensar que es basura y que no, digamos, para ellos es mucho más natural. Tal cual, nosotros vamos con una obrita de teatro, esto es muy gracioso, pero es así. Es muy difícil también medir el resultado de toda esta promoción, pero nosotros tenemos una vara muy clave. Cuando hacemos, por ejemplo, la presentación de la obrita de teatro, tenemos un taller de ciencias para reciclar, que llevamos al chico de 5º grado. Primero lo hacemos con los hijos de nuestros colaboradores, tanto en la planta como en las oficinas. Y claro, después cada vez que visita la planta me vienen a retar, me dicen, che, tengo a mi hijo que me está yendo atrás, que apague la luz, que cierre la canilla, que separe los residuos. Entonces los chicos, desde su toma de conciencia tan temprana, y absorben esto muy fácilmente y lo entienden a la perfección, bueno, son quienes nos van a ir marcando el camino. Totalmente. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias por compartir las últimas novedades y estos avances en el camino de la sustentabilidad que, como vos decías, bueno, vienen trabajando hace mucho, muy alineados con esta idea, ¿no? Desde el cambio cultural, con los embajadores, con los reportes que ya llevan tantos años. Y bueno, seguiremos al habla para ir viendo las novedades. Dale. Dale, muchas gracias, Estefanía, y bueno, siempre a disposición. Dale, Ignacio, que andes bien. Igualmente. Hasta luego. Era Ignacio Martínez Sabino, responsable de comunicación corporativa de Henkel Argentina y Chile. No se vayan. Seguinos en Facebook.